Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. Esta misma mañana, mientras miraba el correo electrónico, es un domingo, se supone que uno no trabaja, pero bueno, pues a veces uno tiene algunas cositas que hacer y entonces estaba mirando el correo electrónico y recibo un correo de estos que te mandan de los periódicos, concretamente de un periódico regional que la directora del periódico hacía un titular que decía: ¿qué hacemos con el mundo rural? Bien, vivo en una región que tiene de España, del sur oeste de España, que tiene aproximadamente en torno a 1 millón y poco de habitantes en una superficie bastante grande, llena de sistemas rurales de muy diverso tipo, dominado por un tipo de formación eh, antrópica creada por el hombre de tipo sabaniforme que llamamos dehesa y que de alguna forma bueno, pues sostiene gran parte de la economía de ese mundo rural. El editorial ¿qué hacemos con el mundo rural? Bueno, pues viene siendo uno más de tantas manifestaciones que se están haciendo en los últimos años de este siglo XXI, en los últimos, desde yo diría que hace 10 años, quizá un poquito más, en el que mucha gente está preocupada por el desarrollo del mundo rural y sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la población rural en muchos países y entre ellos España se está despoblando y está produciéndose un éxodo a las ciudades y una falta de oportunidades. Cuando viene una crisis económica, todos nos acordamos del mundo rural y pensamos que si un mundo rural económicamente rentable fuera posible, absorbería gran parte del paro que se produce en turismo y en otra serie de sectores que tradicionalmente han sido en España bastante pujantes, pero que con las crisis económicas y las pandemias sanitarias, pues están motivando que este mundo rural, bueno, pues si hubiera estado en buenas condiciones, pudiera absorber, como digo, parte de ese paro. El tema no es que me preocupe especialmente porque me afecte personalmente, es una cuestión más bien de sensibilidad hacia ese mundo rural. Yo no me he criado en el mundo rural, al revés, en una gran ciudad, y no percibo como propio ese mundo rural. Sin embargo, le tengo cierta estima al mundo rural porque me parece, como profesor de ecología, importantísimo que ese mundo rural siga existiendo, porque es garantía de que el medio ambiente siga siendo bien conservado, ¿no? Y además porque le tengo aprecio desde pequeño a estos ambientes rurales en los que me he criado, en los que he pasado veranos, en los que he pasado vacaciones, he pasado gran parte de mi infancia y me gusta mucho el mundo rural, no solo a nivel turístico, sino me gusta saber, incluso a nivel antropológico y a nivel de cómo vive la gente de los ambientes rurales. Desde hace ya muchos años, por circunstancias de la vida, pues me tocó trabajar en el mundo rural. Y desde el minuto cero que empecé a trabajar en el mundo rural, me di cuenta que lo que el mundo rural necesitaba básicamente era una investigación científica dedicada a ese mundo rural. Una investigación de verdad, una investigación que pensara en el mundo rural y no en hacer negocio a través del mundo rural. Las circunstancias de la vida a veces le colocan a uno en situaciones curiosas y un urbanita, como pueda ser yo, pues se vio de repente inmerso en investigaciones del campo agrario y intenté hacerlo lo mejor posible. Desde el minuto cero me di cuenta que había un conjunto de intereses creados en el mundo rural que impedían su desarrollo. Al principio no lo vi con demasiada claridad, pero poco a poco me di cuenta que realmente el mundo rural, si no se desarrollaba, no era por un problema intrínseco del mundo rural, sino que era más bien por toda la cantidad de intereses creados, de la red de intereses creados que había para evitar que ese mundo rural pudiera
mejorarse a nivel científico-técnico y desarrollar nuevas ideas o nuevas vertientes. Como uno no pertenece a ese mundo rural en origen, aunque se haya criado por periodos cortos en él, pues yo fui muy prudente. Al principio estaba muy callado y poco a poco me fui dando cuenta que esa cantinera de tú no entiendes de esto porque tú no perteneces al mundo rural realmente no se sostenía, porque mucha gente que vivía en el mundo rural tenía menos idea del mundo rural que yo, simplemente porque tenía menos capacidad de observación o porque tenía menos capacidad para hacerse preguntas o porque asumían las cosas porque las habían hecho así sus padres, sus abuelos y muchas generaciones atrás. Voy a tratar de ser un poquito más preciso para que se me entienda mejor. Y lamento tener que poner ejemplos personales, pero creo que es un tema importante. Es un tema importante y me baso en mi propia experiencia y por tanto voy a contar esos ejemplos personales. Desde el minuto cero, como digo, me di cuenta que había un montón de cosas que se hacían mal. Voy a poner algunos ejemplos. Hace unos años me llegó una petición de eso que llamamos tesis por encargo, ¿no? Esas tesis por encargo que, bueno, pues aún le vienen a uno decir, oye, ayúdame con esta tesis y tal, vamos a dirigirla conjuntamente, ese tipo de cosas. Como siempre se me han dado bien el análisis de datos estadísticos, pues consideré que podía aportar algo. La tesis en concreto iba sobre reproducción de animales de granja, concretamente de ovejas. Se comparaban dos razas ovinas, el merino y el merino precoz. Y en esa tesis se trataba de analizar qué factores afectaban a la reproducción de la oveja merina especialmente y si se podía mejorar dicha reproducción. Bien, empecé ese tipo de investigaciones y yo no sabía nada de la reproducción y la persona a la que codirigí dicha tesis pues sabía muchísimo y aprendí un montón sobre este tema. Yo me limité a analizar los datos. Nos encontramos que había un montón de factores que no afectaban a la viabilidad de la reproducción, medida básicamente por parámetros como la fertilidad, la prolificidad, etc. Me di cuenta que no afectaba la edad de la oveja significativamente, a pesar de que tuviera muchos años. No afectaba la edad del macho, del morueco. No afectaba el número de saltos que hacía el morueco para lo que se llama vagina artificial, ¿no? Para recoger el semen. No afectaba parámetros que uno en principio pudiera pensar que podrían afectar, como no afectaban demasiado, como la motilidad del semen y otra serie de cuestiones, el volumen del eyaculado y una serie de parámetros técnicos que se utilizan en eso que se llama inseminación artificial. Y empezamos a ver parámetros y de repente se me encendió la bombilla y pregunté al doctorando, le pregunté, ¿dónde están las mejores explotaciones de la región en términos de reproducción? Me dio una localidad que casualmente era la localidad en la que más llovía de toda la región. Dice, ahí hay unas ganaderías que tienen unos resultados increíbles a nivel productivo. Y entonces empecé a pensar que quizá tenía que ver algo con vitaminas en el pasto, etc. Como no teníamos esos datos de vitaminas, lógicamente, pues cruzamos con datos de precipitación para ver si había una relación con la precipitación y empezamos a ver que había una relación leve, pero ya al menos era significativa, de un montón de parámetros que previamente habíamos analizado y que no eran significativos. Cuando empezamos a analizar parámetros de temperatura, la cuestión quedó absolutamente clara. El número de días que se superaban los 40 grados afectaba clarísimamente. Por tanto, los golpes de calor afectaban al volumen del eyaculado, a la motilidad seminal, a la libido de los moruecos. Si había durante la gestación de las ovejas golpes de calor, también afectaba a las muertes embrionarias, afectaba a los abortos, afectaba a un montón de cosas. La temperatura era el factor por excelencia. La conclusión de la tesis fue que, al igual que ocurría en salas de ambiente controlado que se hacían en el norte de España con la oveja lacha, concretamente en el País Vasco, pues era muy importante que hubiera en la región donde vivo, en Extremadura, que hubiera salas de ambiente controlado para tanto los moruecos
como las ovejas que iban a ser inseminadas. Que con el calor que hace en esta región era evidente que la temperatura era el factor más importante, y también concluíamos en dicha tesis que no se podía mejorar mucho genéticamente la reproducción porque era un carácter que tenía lo que se llama en genética baja heredabilidad, es decir, no se transmite mucho las características reproductivas a la descendencia, se transmiten más bien los caracteres de tipo morfológico. La conclusión era que las ovejas merinas que se vienen explotando desde la época romana, nada menos, han llegado a un nivel de selección de tal calibre que no hay mucho más que a nivel genético podamos hacer, y por tanto eso de cobrarle al ganadero por inseminación artificial no tenía mucho sentido. Como se pueden imaginar ustedes, hubo una auténtica reacción totalmente en contra de los resultados de la tesis, y para tratar de desprestigiarla pues inventaron todo tipo de argumentos, pero lo gracioso es que se metieron con los análisis estadísticos. Recuerdo perfectamente este hecho porque en el tribunal hubo mucha gente que criticó la estadística cuando realmente los análisis estadísticos habían sido refrendados por 3 matemáticos expertos en estadística, además de por mí mismo, que aunque no sea matemático tengo bastante conocimiento de estadística. Y ahí está mi currículum para demostrarlo. Es decir, había un lobby ahí montado del tema de inseminación artificial porque se cobra mucho dinero a los ganaderos para realizar dichas inseminaciones. Y claro, si le dices a un ganadero que lo que tiene que hacer para conseguir buenos resultados reproductivos es mantener a sus ovejas en ambiente fresco, en un ambiente sin golpes de calor y manteniendo unas temperaturas apropiadas, pues evidentemente se acaba el negocio. Por tanto, ahí me di cuenta con esa tesis de en qué terreno me estaba metiendo. Pero el tema no terminó ahí. En esta región se mantienen en verano ovejas a la intemperie con temperaturas de 45 grados y luego nos quejamos de que los resultados zootécnicos no sean los esperados. Me di cuenta que todo el tema medioambiental y de comportamiento tenía mucha importancia. Con esto la ganadería ovina. Vamos a poner otro ejemplo. Con el tema de la conducta demostramos, mediante otra publicación, que la baja del líbido de algunas razas de ovejas no se producía sino por el hecho de que el entrenamiento que se hacía para inseminación artificial pues necesitaba más días, es decir, que las razas de alta producción eran un poquito más tontas, por decirlo de alguna manera, y necesitaban más días de entrenamiento, que no era tanto un problema de líbido, sino un problema de entrenamiento, ¿no? De saltos en vagina artificial que se utilizan para recogida del semen, ¿no? Por tanto, un tema importante, que es el tema de la ganadería ovina, dependía básicamente de un factor ambiental, temperatura, y de un factor de conducta. Y aún así tuvimos que soportar durante muchos años que se dijera que el medio ambiente y la etología, la conducta animal, no eran importantes en el campo ganadero. Esto ocurrió, pues yo creo que en los años 90 más o menos, todo este tipo de cosas. Y ahora, en el 2020, a fecha de elaborar este vídeo, recibo ese correo de qué hacemos con el mundo rural. Bueno, pues yo diría que lo que hay que hacer con el mundo rural es sacar a todos estos ceporros que siguen anclados en el pasado y que no tienen ideas nuevas. Pero vamos a poner más ejemplos para que veamos un poco hasta qué punto esto es la punta de un iceberg, que tiene mucho que ver con las altas capacidades y que por eso lo traigo aquí. El tema de los pastos. Durante décadas y décadas y décadas he estado oyendo en Extremadura cómo era muy importante la fertilización fosfórica. Abonar las dehesas con fertilizantes orgánicos no se planteaba, se planteaban fertilizantes químicos. Hicimos otro estudio con el tema de los fertilizantes químicos y concretamente con el superfosfato de cal en zonas, otra vez con ovejas, en el que pusimos fertilizantes, hicimos un tratamiento de fertilizantes a la dosis que se suele hacer de fertilizantes, no fertilizantes y con pastoreo y sin pastoreo. El resultado fue de espectacular. La máxima producción y calidad del pasto se obtuvo sin fertilizantes y en exclusión, es decir, evitando el pastoreo del ganado. Había tal cantidad de hierba en los estudios que hicimos que el ganadero de la finca en la que estábamos se planteaba si no poner este tipo de exclusiones a lo largo de toda la finca para favorecer a los conejos, porque se metían ahí a criar, y favorecer la caza menor.
Bueno, pues otra línea de investigación en la que se nos llamaba en los congresos donde íbamos, se nos llamaba pastores, se decía que estábamos en un guindo, que no teníamos ni idea del ambiente rural, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Cuando estuve en Chile en el año 94, observé producciones de 1500 kilogramos por hectárea, es decir, 1,5 toneladas, en medio del desierto, simplemente con manejos pastorales, que además tampoco era una cosa que hubieran inventado los chilenos, sino que se desarrolló ya en la década de los 40, 50 en Estados Unidos, concretamente en el sur de Estados Unidos, Texas, California, etcétera, mediante sistemas pastorales que manejaban el ganado, ajustándose a los ciclos de producción de las plantas, del semillado, etcétera, y conseguían altas producciones sin fertilizantes. Que el fertilizante nos dimos cuenta que era un arma de doble filo, porque el exceso de fertilizantes en las dehesas estaba provocando una disminución de la actividad de los microorganismos y por tanto una disminución de la actividad propia de estos suelos y por tanto de la producción de hierba. Una vez más nos encontramos con el lobby de aquellos que vendían fertilizantes y querían sacar a los cuartos a los ganaderos, diciéndoles que los fertilizantes eran muy importantes y absolutamente necesarios, cuando lo cierto es que el problema era más bien el sobrepastoreo y la sobrecarga de ganado en ciertas zonas y el no respetar los movimientos naturales del ganado, que es lo que se hacía antiguamente, básicamente. Y voy a poner un tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene que ver con los cerezos del Valle del Jerte, famosos a nivel mundial. Yo no sabía nada de cerezos. Estuve en una casa rural, en un pueblo precioso, Extremadura, que se llama Cabrero, y estuve durante 15, 20 días alojado un verano y casualmente el dueño de la casa rural tenía cerezos. Pero era un hombre, como pasa mucho en el medio rural, de estas personas que no han podido estudiar, pero que tienen una inteligencia importante y que esa inteligencia la aplican en la observación y en la determinación de qué factores pueden afectar a su actividad, en este caso, como digo, el cultivo del cerezo. Yo, insisto, no sabía nada de cerezos, salvando que había unas variedades autóctonas que están riquísimas, como las picotas, las cerezas famosas del Valle del Jerte. Pero durante esos 20 días el hombre estaba entusiasmado hablándome de sus cerezos y pensaba que yo como profesor de universidad tenía la solución a sus problemas. Y yo le dije, mire, yo no tengo solución a sus problemas porque no sé nada de cerezas. Si quiere podemos hacer una cosa. Usted me explica todo lo que haya que saber sobre el cerezo y yo le doy algunas ideas a ver si le sirven. Quedamos en eso y el señor empezó a explicarme que, por ejemplo, se estaban introduciendo algunas variedades de cerezos no autóctonas, como la variedad California, unas variedades de alta producción, y que estas variedades tenían raíces superficiales, no aguantaban la sequía, y había que regarlas por riego, por goteo, eran muy sensibles a plagas, etcétera, etcétera. Y yo les dije, ¿y por qué no continúan ustedes con las variedades tradicionales? Verá usted, estas zonas rurales se están despoblando, los jóvenes no quieren trabajar en el campo, ya nadie recoge las cerezas. Y yo le dije, bueno, pero hay mano de obra que podrían ustedes sacar de gente en el paro, ¿no? Para recoger las cerezas. Pero ¿sabe usted lo que pasa? Que muchos cobran peonadas, no quieren trabajar, hay gente que está cobrando subvenciones, no quiere recoger la cereza, gana más dinero con la subvención que recogiendo la cereza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted no piensa de esa manera. No, por supuesto que no pienso de esa manera. Eh, y entonces explíqueme cómo se produce el cerezo. Bueno, básicamente lo que me quedó claro es que aquí había un anacronismo tremendo. Por un lado echaban fertilizante para que la cereza engordara en primavera y después echaban herbicida para evitar en verano que la hierba que crecía gracias al fertilizante extrajera agua del riego por goteo y por tanto la cereza no produjera. Digo, pero esto es un contrasentido. Primero echan herbicida que favorece a la hierba y luego echan fertilizante. Digo, esto no lo... O sea, al revés, echan primero fertilizante y luego echan herbicida. Digo, esto no tiene sentido. Es decir, ustedes mismos están gastando el doble de dinero en productos químicos. Y entonces digo, ya, pero nos están diciendo que hay que hacerlo así. ¿Quién les está diciendo? Bueno, por los servicios de formación de agricultores y tal. Digo, hombre, pero estos servicios de formación de agricultores podrían apostar por una agricultura orgánica, ¿no? Una agricultura un poquito menos agresiva, ¿no? Con el entorno. ¿Por qué no meten ustedes unas ovejitas, ¿no? Unas ovejitas que pastoreen por los cerezos y limpien de hierba y al mismo tiempo la deyección de la oveja
sirva de abono al cerezo. Hombre, así se hacía antiguamente con las cabras, pero había que estar vigilando dichas cabras, había que estar manteniendo esa población de cabras. Digo, hombre, pero hay gente en el paro, ustedes pueden coger gente en el paro que tenga un rebaño y ese rebaño se vaya dirigiendo como si fuera un bisturí a todas las fincas y tal y cual. Pues eso sería muy importante, me dice el caballero este. Sería muy importante porque además estas variedades de alta producción que se están metiendo, pues resulta que no aguantan los herbicidas, le afecta la raíz y se acaban cuarteando dicha raíz y acaba muriéndose, ¿no? Digo, pues razón de más, es decir, la solución consiste en tener gente que tenga esas ovejas y que le dé al ganadero un servicio, ¿no? Por limpiarle y tal. Total, me quedó clarísimo que si el cerezo no era más rentable, y aún así es rentable por los altos precios que alcanza, era por el enorme gasto que se hacía en alimentación, en alimentación, en fertilización y en herbicidas, ¿no? Que era algo más o menos parecido a lo que ocurría con la ganadería extensiva. Demasiado gasto en piensos compuestos en vez de manejar la hierba y manejar el recurso forrajero. Es decir, durante prácticamente 15 años estuve escuchando que la gente del mundo urbano no entiende el mundo rural y que el mundo rural poco menos que es una especie de caja negra que nadie sabe muy bien cómo funciona, ¿verdad? Cuando para mí estaba todo clarísimo, es decir, era un problema de costos. Bueno, pues a día de hoy estamos a ver, 27 de diciembre del 2020, a la elaboración de este vídeo. Va y me llega este correo que hacemos con el mundo rural. Pues mire, lo que hay que hacer con el mundo rural es muy simple. Echar a todos estos catetos que han estado dando información tóxica que no tiene ningún sentido científico y empezar a incorporar gente que realmente esté interesada en poner sus neuronas, gente con altas capacidades para poner sus neuronas al servicio del mundo rural. Porque si este servidor, que no se ha educado en el mundo rural, vio claramente cómo mejorar los cerezos, la ganadería extensiva, la reproducción de las ovejas, y 2 o 3 cositas más que no he contado, que las puedo contar ahora. El tema, por ejemplo, también, que tenemos ahí en el mundo rural, de todo el tema de recursos que nos aporta el estiércol, ¿no? Bueno, hay granjas de lombrices, ¿no? Para aprovechar ese estiércol, ¿no? En la economía circular, es decir, los desechos de, por ejemplo, de subproductos alimenticios se pueden reciclar y utilizar por el ganado, ¿no? Utilizar la ganadería como un bisturí para limpiar las fincas, como se hacía antiguamente, recuperar rutas trashumantes. Todo esto lo escuchábamos durante 15 años decir, no, estos están en la inopia. No, señores, lo que ustedes han hecho, los partidarios de esa ganadería intensiva, agresiva, con un entorno es no entender que los sistemas naturales básicamente funcionan con una interacción de factores, exactamente igual que los sistemas agrarios. No entender que un sistema agrario, básicamente un sistema agrario extensivo, es un sistema naturalizado y por tanto sigue las mismas reglas que el mundo natural. Es decir, ustedes no pueden favorecer una parte del sistema en detrimento de las otras porque al final, 20, 30, 40 años después, estamos viendo los resultados. Los resultados es que todos ustedes que iban de sobraos, que iban de que sabían mucho del mundo rural, se han cargado el mundo rural. El mundo rural se lo han cargado los ceporros que no tienen ni idea de cómo funciona el mundo rural. Porque aunque se hayan educado en él, no tienen la capacidad que tienen las personas con altas capacidades de observación y de análisis. Lo que necesita el mundo rural es lo mismo que ha demostrado que se necesita en el mundo sanitario, que es gente inteligente. Ustedes pueden ver un ejemplo con esto de las pandemias del coronavirus. ¿Qué han hecho los políticos? Meter la pata. Ahí tenemos el caso de Brasil, con Bolsonaro, de Estados Unidos con Donald Trump, o de Inglaterra con el Boris Johnson. ¿Qué hicieron estos tres? Negar la gravedad del coronavirus. Se equivocaron. Se equivocaron y esas equivocaciones han tenido consecuencias nefastas sobre sus propios países. Y no hablo de España por no tener problemas. Pero evidentemente, cuando un tonto está en una posición de poder, bien sea en el mundo rural o bien sea en la política, fracasa
todo lo que emprendan los tontos fracasa. Las personas inteligentes aprenden de sus errores. Voy a poner otro ejemplo. Cuando yo llegué al mundo rural, me di cuenta que había, en una finca en la que estuve, me di cuenta que había una persona que cruzaba una raza de carne, la retinta extremeña, con una raza de leche, la frisona. Se me ocurrió preguntarle a esta persona por qué hacía eso. La respuesta fue: ¿cómo se nota que no sabes nada del mundo rural? ¿Mm? Digo, pues no acabo de entender por qué cruzas una raza de carne con una raza lechera. Pues muy sencillo, porque la F1, que hablaba así el tipo, la F1, que es el híbrido de las dos razas, va a producir más leche y más carne. Pasaron los años y fui a un congreso de ganadería, donde había uno de los mejores genéticos de vacuno de España. Y se lo comenté. Y me dijo: ¿quién te ha dicho eso? Le dije: fulanito. Fulanito no tiene ni idea. Digo, lo que consigues en la F1 lo pierdes en la F2. Es decir, al final hay un despiporre de genes y tienes vacas que no son ni buenas dando carne ni buenas dando leche, es decir, que no valen para nada. La humanidad ha creado razas ganaderas para adaptarse a condiciones locales, concretas. Esas razas se tienen que mantener. Si acaso se pueden mejorar. La raza retinta extremeña es demasiado grande. Se crió en unas condiciones. Lo que habría que hacerla era más pequeñita. Hacerla cárnica, pero irla seleccionando para ser cada vez más pequeña. Y me acordé de una raza que vi en Chile, que era la Polled Hereford. La Polled Hereford pastando en pastizales con pastoreo rotativo de alta producción y en condiciones sin fertilizantes, sin subvenciones y sin ningún tipo de insumos. La ganadería puede ser extraordinariamente rentable. Y la agricultura rentable, etc. Lo único, insisto, que hay que ponerse es a trabajar esto. Por tanto, contestando a esta señora directora de un periódico regional, ¿qué hacemos con el mundo rural? Echar a los tontos. Echar a los tontos y poner gente inteligente a trabajar en el mundo rural. Y gente con ética, es decir, superdotados. Porque los superdotados tienen esas dos cosas: inteligencia y valores. Mientras ustedes estén mediatizados por políticos demagogos que solo van a sacar pasta y por gente sin vergüenza que lo único que trata es de esquilmar a agricultores y ganaderos, el mundo rural no va a funcionar nunca. Por tanto, me sirve este vídeo de ejemplo de cómo la inteligencia puede trabajar a favor de la sociedad, mientras que los tontos van en contra de la sociedad porque van a favor de sus intereses pequeños, que al final quedan comprometidos, porque todos estos que venden fertilizantes de mala manera, que son necesarios los fertilizantes en condiciones concretas. Los que venden fertilizantes a granel hacen el negocio hoy, pero mañana fracasan. Los que le venden al ganadero la idea de que necesita una inseminación artificial, que no necesita, fracasan. Es decir, el que engaña a los demás acaba fracasando. Hará mucho negocio, pero luego fracasa. ¿No sería mejor utilizar esos fertilizantes o esa inseminación artificial cuando se necesita realmente? ¿No sería mejor hacer las cosas con cabeza? Evidentemente. Y termino aquí diciendo una cosa. Acabé tan frustrado de todas las investigaciones que hice en el mundo rural que me juré a mí mismo no volver a trabajar en el mundo rural. Y me voy a mantener firme en eso. Jamás volveré a trabajar ni a dedicar medio segundo a pensar en cómo solucionar los problemas del mundo rural y yo diría más, de la sociedad concreta en la que vivo. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible que en este país llamado España, y concretamente en la región donde vivo, se entienda alguna vez que los intereses colectivos pasan por transformar una sociedad oligárquica, casi feudal, en una meritocracia. Y que nos dejemos ya de tonterías y empecemos a valorar los recursos humanos como lo más valioso que tiene la sociedad. Porque si favorecemos esos recursos humanos, no hay dificultad ninguna que no podamos superar. Ahí tenemos el ejemplo de la pandemia del coronavirus. ¿Quién va a solucionar este problema? ¿Los políticos? No. ¿Los demagogos? No. Los científicos, señores, son los que están solucionando un problema importantísimo y los que vengan después. Los que han inventado las vacunas. Los que han desarrollado las terapias. Los que han descubierto compuestos químicos antivíricos. Esos son los científicos los que solucionan los problemas.
no los políticos. Bueno, pues este ejemplo, que ha sido duro y difícil de asumir, el del coronavirus, aplíquenlo ustedes a todos, a cada uno de los sectores de actividad económica de un país. Y verán cómo los países pegan la vuelta. Eso es lo que ha hecho Israel. Esos son los que han hecho muchos países del mundo que han apoyado el talento. Y mientras tanto, seguimos con el problema del mundo rural. Por supuesto, y eso va a ser un problema que va para largo. ¿Por qué? Porque no apoyamos la inteligencia. He conocido a muchos superdotados en el mundo rural. Hablaré un día de alguno de ellos. Gente súper inteligente, pero en un ambiente, desde luego, donde no se favorece la inteligencia. Si no se favorece en las condiciones idóneas, como pueden ser las universidades, ¿cómo se va a favorecer en el mundo rural? Imposible. La solución al mundo rural pasa por las neuronas, ni más ni menos. Y enviaré una copia de este vídeo a la directora de ese periódico, que indudablemente está preocupada por ese mundo rural. Bueno, pues la solución es muy sencilla, insisto. El mundo rural se arregla y los problemas de la sociedad se arregla favoreciendo a la gente inteligente. Nada más. Un saludo y muchas gracias. Chao.